Ahí me están escuchando. ¿Sí? A ver, vamos a probar directamente. Muy buenos días a todos, a todas las personas que nos están escuchando eh, en este día. Un saludo muy especial para las personas que nos están acompañando en el día de hoy. Eh, a Jorge Beltrán, a su compañía, a su familia y a su organización. Muchas gracias por abrirnos este espacio. Y en general vamos a hacer una presentación muy concisa sobre qué hacer en este momento ante lo que nos está afectando como es la pandemia del coronavirus, cómo nos preparamos financieramente y empezar a hacer un ejercicio y a recorrer un camino que nos permita establecer, identificar y participar activamente en esto que es tan importante de cómo conectamos las finanzas del hogar con lo que está ocurriendo de esta pandemia, que es una gran lección y una gran reflexión eh, ahora con esta dificultad de salud que tenemos, pero que hacia adelante nos va a generar unos espacios de reflexión muy importantes para entender que a nivel de las finanzas del hogar estamos expuestos a muchos riesgos y por ende lo que es la importancia de hacer una buena planificación, de hacer un ejercicio de presupuestación, de involucrar a todos los miembros de la familia en este ejercicio, porque todos estos elementos lo que nos ayudan es a consolidar un proceso en donde todo el grupo familiar empecemos a desarrollar buenas prácticas en cuanto a lo que es el manejo financiero. Mi nombre es Andrés Vázquez y para mí de verdad que es un enorme placer estar con ustedes en el día de hoy. Vamos a empezar eh, con una presentación y el título de nuestra presentación es El impacto de la pandemia en las finanzas del hogar. Vamos a tocar 5 puntos que son bien importantes. El primero es qué tan preparados estábamos financieramente ante esta nueva realidad del COVID-19. Lo segundo que vamos a evaluar es qué está haciendo el gobierno nacional, la banca, los fondos de cesantía referente a los temas puntuales en lo que tiene que ver con los créditos, que es una de las grandes preocupaciones que están afectando hoy a miles y miles de hogares. Un punto que eh, realmente es de corazón es los alivios del ICETEX y cómo para las familias y para los estudiantes salió un muy buen plan de alivios que va a permitir que pues muchas familias se vean beneficiadas. Estamos hablando de una comunidad de más de 100.000 estudiantes dentro de cerca de 600.000 estudiantes que tiene el ICETEX. Finalmente vamos a ver lo que es la planeación financiera, cómo se hace una buena planeación financiera, eh, cómo hacemos un buen control de gastos y vamos a terminar con un aspecto que es bien importante y quizás que es el eje medular de esta presentación, que es aprender a manejar nuestro flujo de caja. Entonces, empezamos. ¿Cómo nos preparamos financieramente ante el COVID-19? La realidad es que el COVID nos tomó a todos por sorpresa, a los gobiernos, a los países, a los empresarios, a los empleados y a la comunidad en general. Fue algo que empezó como un problema que arrancó en China y que sistemáticamente fue llegando a diferentes países hasta tener los resultados que hoy tenemos. Hoy vemos cómo básicamente estamos hablando de cerca de 186 países que están afectados por el coronavirus, más de 467.000 casos confirmados. En Colombia tenemos 491 casos hasta ayer a la 1 de la tarde. Lamentablemente ya tenemos 6 fallecidos y tenemos pues cerca de básicamente 8.400 casos que han sido descartados
lo cual es una excelente noticia. Si miramos el mapa, pues la concentración está en Bogotá, en el Valle del Cauca, en Antioquia, y ya se ven temas más puntuales, más pequeños a nivel de la costa atlántica y demás. Ahora, ante esta situación, eh, tenemos que reconocer que el gobierno nacional ha ejercido realmente un liderazgo y ha adoptado unas medidas que son bien importantes. Por un lado, estableció eh, giros para más de 10 millones de colombianos que son beneficiarios de Familias en Acción, Jóvenes Acción y la Colombia Mayor. Esto es bien importante porque esta es una manera en que el gobierno empieza a irrigar recursos para que la población en general empiece a sentir una sensación de seguridad financiera que va muy de la mano con la seguridad alimentaria. Esto es bien importante porque esto ayuda a que las personas estén enfocadas en lo importante o lo que nos está enseñando esta crisis de salud, que es, hombre, hay que cuidarse, hay que estar en nuestras casas y parte de la tranquilidad de estar en las casas es precisamente tener ese espacio en donde desde el punto de vista económico se están generando unos recursos que están llegando afortunadamente a los bolsillos de miles de colombianos. Situaciones como las que vimos en estos días, en donde en Suacha salieron miles de personas y su dilema es o como o me enfermo. Entonces, desde esa perspectiva, el tener unos recursos asignados y que vayan irrigando la economía y que vaya llegando a la totalidad de la población, sin duda alguna es uno de los grandes catalizadores para que las personas cuiden de su salud y estén muy tranquilos, pues que económicamente por lo menos van a tener un recurso para organizar su tema alimenticio. Adicional a este, pues se generó una reconexión de acueducto, que esto pues beneficia a 1 millón de personas, más de 200.000 familias, lo cual es bien importante porque, de nuevo, para estar en un proceso de cuarentena, el tema del alimento, el tema del agua, el tema de los servicios públicos, se vuelve ese cordón de seguridad que contribuye a que las personas efectivamente se queden en casa y estén haciendo lo que deben hacer. ¿Mm? Algo que me parece que es bien importante y que como experimento desde el punto de vista de lo que es hacer la distribución de los subsidios adecuadamente en la población más pobre, pues ya tenemos cómo está programada una devolución del IVA, que esto sin duda alguna va a facilitar, pues, irrigar más y más recursos a los colombianos. Y un elemento que no puede desconocerse y es que a través del Fondo Nacional de Garantías pues se están abriendo espacios para que las empresas tengan acceso a líneas de crédito con el sistema financiero. Entonces, fíjense, tenemos un problema, tenemos una crisis de salud, tenemos un gobierno que ha ejercido un liderazgo serio, que está adoptando pasos y tomando las medidas que se necesitan para que efectivamente las personas entiendan que esta es una nueva realidad en la que hay que actuar responsablemente y que la primera gran responsabilidad que tenemos es con nosotros mismos y con nuestro cuidado de salud y demás. Entonces, desde ese punto de vista, hay dos mensajes muy importantes. El primero, irrigación de recursos para las familias más pobres, reconexión de servicios para que las personas puedan estar en casa, devolución del IVA para que los colombianos más pobres tengan acceso a un subsidio. Y finalmente, habilitar todos esos recursos soportados en un sistema de garantías para que el colombiano de a pie, que tiene su tarjeta de crédito, que tiene un crédito hipotecario, que tiene un paquete de deudas financieras, pueda también sentir cierto alivio frente a dicha situación. Ahora bien, los bancos también han generado un espacio de reflexión muy importante. ¿Por qué? Porque evidentemente lo que se veía venir era una situación en donde si la gente no sale a trabajar, pues no tiene con qué pagar. Ante esta situación, pues los bancos están actuando de manera responsable y se han habilitado pues una serie de beneficios y de espacios que permiten a las personas empezar a generar acciones concretas para empezar a resolver ese tema inmediato que es el tema de las deudas bancarias. Entonces, en ese punto y en ese orden de ideas que tenemos un sistema financiero que ha generado un movimiento en donde es muy importante señalar esto. Cada institución en particular está generando unos mecanismos de alivio
Por eso la importancia de comunicarse con su entidad financiera para estar claro en qué condiciones se aplica. Entonces, aquí me voy a detener un poquito. En nuestro sistema económico, en nuestro sistema financiero, pues las personas que tienen o créditos hipotecarios o que tienen créditos de consumo, llámese vehículo, llámese tarjeta de crédito, llámese sobregiro o los famosos cupos de crédito rotativo, sumado a las personas que tienen tarjeta de crédito, pues ya hay un paquete concreto particular de los diferentes bancos que están sacando medidas concretas para ayudar con esta situación. Aquí, ¿qué es lo importante? ¿Cuáles son esas medidas? Una, aplazamiento de cuotas. ¿Qué significa aplazar cuota? Que si tenía que cancelar la cuota en este mes de eh, marzo, correcto, seguramente están dando entre 1, 2, 3 y algunos bancos hasta 6 meses para diferir ese pago. ¿Qué están dando también? Periodos de gracia, tasas preferenciales para quienes necesitan deuda y transacciones virtuales completamente gratis. Todos estos elementos son bien importantes, pero mi recomendación es hable con su banco y pregunte exactamente cuáles son los beneficios. ¿Por qué? Porque muchas veces el aplazamiento de cuotas, si no viene acompañado de un congelamiento de intereses y del capital, puede terminar en que terminemos pagando más por los créditos. Entonces, aquí es bien importante sentarse, hacer un ejercicio, ok, ¿cuáles son mis deudas? ¿Tengo crédito hipotecario? Sí, no. ¿Tengo crédito de consumo? Sí, no. ¿Tengo tarjeta de crédito? Sí, no. Y hacer un inventario de cuál es mi endeudamiento, con quién tengo el endeudamiento, por qué monto tengo los endeudamientos y empezar a comunicarse uno a uno con las diferentes instituciones para que efectivamente, primero, tomemos conciencia de cuáles son nuestros saldos y cuáles son nuestras obligaciones. Esto es bien delicado porque recuerden que todo lo que es el engranaje del sistema financiero se mueve también con las centrales de riesgo. Entonces, las personas que tienen una tarjeta de crédito, que tienen un crédito hipotecario, en la práctica, pues también tienen una calificación que es su exposición al riesgo crediticio. En esa línea, lo importante es que las personas puedan consultar, identificar, analizar y evaluar efectivamente qué es lo que van a desarrollar. Esto pues desde el punto de vista de los bancos. Como les digo, los bancos individualmente, cada banco ha planteado una serie de alternativas que pues en algunos casos son muy fuertes, como hablar de extensiones de créditos hasta 6 meses, en otros casos han sido más tímidos, pero definitivamente esto es una noticia que es muy importante porque los bancos están reconociendo que hay una realidad, que este problema puede durar bastante más tiempo del que tenemos pensado y que adicional a eso, pues parte de la solidez del sistema financiero es generar la tranquilidad en el usuario para que consuma responsablemente y para que tenga un espacio para seguir honrando sus obligaciones. Ahora bien, tenemos dentro de este ejercicio, hay una alternativa que es muy importante, que son los fondos de cesantías. Fondos de cesantías, llámese público o privado, pues, estamos hablando de cerca de 10 millones de afiliados, en donde están depositados más de 15 billones de pesos. Básicamente lo que estableció producto de esta emergencia es quienes tengan licencias no remuneradas por aislamiento podrán retirar sus cesantías. ¿Esto qué quiere decir? Que si una persona está en este momento trabajando y su patrono le dice, mire, de esta situación económica por la que estamos planteando, queremos proponerle una licencia no remunerada. ¿Qué significa una licencia no remunerada? Pues que usted va a tomar 10 días, 15 días, 20 días en donde no va a recibir un salario. Si esta situación llega a pasar y usted tiene un ahorro en el fondo de cesantías, pues es muy sencillo porque usted llama, aplica al fondo y pues hace el trámite para que le reintegren el valor de sus cesantías en lo que se va desenvolviendo la economía. Ojo que esto no es un llamado a que salgan a correr a buscar los fondos de cesantías y recojan el dinero. Este es una medida a la que hay que acudir en la medida que el proceso de identificación de las fuentes de recursos se vaya agotando. Y aquí es muy importante, y yo creo que parte de este ejercicio, una de las grandes enseñanzas es empezar a tomar conciencia
de preguntas que nos tendríamos que estar haciendo permanentemente y es, ¿cuál es mi ingreso? ¿Hacia dónde se van mis ingresos? ¿Qué tipo de gastos estoy ejecutando? ¿Cuál es la estructura de mis gastos? ¿Cuáles son gastos de ocio? ¿Cuáles son gastos de alimentación? ¿Cuáles son gastos de educación? ¿Cuáles son gastos de servicios? Y realmente hacer un replanteamiento si efectivamente estamos haciendo un uso efectivo y eficiente de los recursos que me llegan frente a todas estas situaciones. Entonces, yo creo que aquí el gran mensaje es, número uno, el gobierno nacional se movió, se está moviendo y cada vez se identifican más acciones concretas y contundentes para que las personas puedan recibir una serie de recursos. Asimismo, el sistema financiero y los fondos de cesantías están entendiendo la complejidad de la situación y por ende también hay un movimiento muy claro con el propósito de ayudar a los usuarios, que es el común de los colombianos. Entonces, en esa línea, esta alineación permite identificar y establecer pues acciones concretas que como ciudadanos, que como padres de familia, deberíamos ir pensando y adoptando para realmente aprender a sobrellevar esta crisis que tenemos y que efectivamente pues va a tardar unos días en resolverse. Muy bien, un capítulo que lo hago con mucho cariño, que son los alivios del ICETEX. Para los que no lo saben, el ICETEX tiene cerca de 600,000, 620,000 usuarios de crédito. De esos 620,000, más del 70% son usuarios de estrato 1 y 2 que tienen sus créditos subsidiados, es decir, que su tasa de interés básicamente la inflación. Y el ICETEX pues, ha generado una serie de medidas que se transmiten o se traducen en alivios concretos para los usuarios del ICETEX. En esa línea que tenemos, número uno, periodos de gracia, es decir, que las personas que se acojan a esta medida no deberían pagar cuota, sino que su plan de pago se ampliará. Dos, que es bien importante para los jóvenes, para las familias de estrato 3, 4, 5 y 6 que han sido beneficiarios del crédito de ICETEX, pueden solicitar una reducción transitoria de los intereses. Entonces, ¿qué implica esto? Pues que básicamente la tasa de sus créditos automáticamente se va a bajar a la inflación del año pasado, que fue 3.8. Cada punto de ahorro de esta medida, pues es muy importante porque ayuda en algo que es fundamental, que es el flujo de caja, en lo que me estaré refiriendo más adelante. Hay ampliación de plazos en los planes de amortización y para los jóvenes que van a tomar el crédito en el segundo semestre del 2020, por alguna circunstancia no consiguieron un codeudor, pues el gobierno nacional, a través del Fondo de Garantías Codeudor, pues va a permitir que muchos de estos estudiantes puedan acceder sin deudor solidario. Esto es una magnífica noticia porque permite que miles y miles de jóvenes que no acceden al crédito por no tener el codeudor puedan ingresar a la universidad y adelantar su proceso académico. Quizás esta es una de las cosas y de los elementos más positivos en el sentido que cada vez que un joven ingresa a su educación superior, pues realmente se le está abriendo una ventana de oportunidades para ser una mejor persona, un mejor individuo, para que sea un instrumento que aporte a la sociedad y que sobre esa base pueda generar unos espacios de contribución y de devolución, porque este es parte del ejercicio. Hay que entender que pues, lo que hace el ICETEX es que le da un crédito a las personas eh, que no les prestan las otras instituciones, que esa persona que acceda a un crédito, pues realmente en la práctica lo que está es generándose una posibilidad de crecimiento personal, familiar y desarrollo, pero que adicional a eso también genera un compromiso. ¿Cuál es ese compromiso? Pues el pago efectivo de su crédito en el tiempo en que se demore. Muy bien. Entonces, hemos hablado de las medidas, hemos hablado de los beneficios, hemos hablado del ICETEX, hemos hablado de qué ha hecho el gobierno, hemos hablado de qué ha hecho el sistema financiero. Ahora quisiera como que hiciéramos una reflexión sobre cuál es nuestra planeación financiera y cómo estamos ejerciendo el control de gastos. Eh, ¿Por qué? Porque finalmente, de nuevo, ¿cuál es el reto que tenemos en este momento? Y es cómo afrontar responsablemente, económicamente,
todo lo que va a ser este tiempo que vamos a estar en cuarentena y que vamos a estar en ese propósito fundamental, que es el cuidado de la salud. Entonces, esto que les estoy compartiendo es una diapositiva en donde tenemos en qué gastan los colombianos, ¿sí? Eh, Básicamente los colombianos podríamos decir que el 60% de sus gastos se va entre alimentación y vivienda. Entonces, alimentación, que es un tema que hay que resolver, ¿sí? El tema de la vivienda, que en vivienda puede ser o pago de alquiler, o puede ser pago del crédito hipotecario, o puede ser, pues, básicamente una porción muy pequeña de lo que hacemos, que es el sostenimiento de la casa. Entonces, fíjense, de cada 100 pesos que recibimos de ingresos, el 60% se van en dos conceptos muy claros, que es alimentación y vivienda. El restante, pues 17% se va en transporte y comunicaciones. Digamos que aquí con el tema del coronavirus, el transporte pues va a bajar a su mínima expresión. Educación y salud el 5%, el entretenimiento 4%, que también va a bajar, y el vestuario y calzado el 3%. Entonces, fíjense que con este diagrama lo que estamos diciendo es, mire, el colombiano promedio, en general, de cada 100 pesos que recibe, más del 50% de sus ingresos. Es decir, de cada 10 pesos que recibe, 6 pesos se van para alimentación y vivienda. ¿Qué está asociado a la vivienda? Y aquí empezamos a conectar con qué, con los créditos hipotecarios para las personas que tienen crédito hipotecario, o para el pago del alquiler del apartamento o de la habitación o de lo que sea. ¿Esto por qué es tan importante? Porque eso nos empieza a ayudar a reorientar cómo deberíamos estar haciendo nuestra ejecución de gastos. Entonces, si bien este es un ejercicio que reconoce en qué invierten los colombianos o en qué gastan los colombianos, pues también viene la primera tarea, que es cómo me preparo financieramente para afrontar la crisis. Entonces, el paso número uno es en sus hogares, con su esposa, con sus hijos. Si es soltero, pues soltero. Si es con sus hermanos, con sus hermanos. Haga ese ejercicio de identificar, ok, cuáles son los ingresos que tenemos y en qué estamos ejecutando los gastos. ¿Para qué? Para que empecemos a hablar de una planeación. Una planeación que va a ser, ¿cómo? Pues que va a ser de corto plazo. Eh, y en esto, pues yo quiero ser eh, bien riguroso en que una buena planeación debe estar orientada a 30 días, 60 días, 90 días, 180 días y hasta un año. ¿Esto por qué? Porque si bien es cierto, se dice que tenemos la cuarentena hasta el 12 de abril, lo que puede pasar en la práctica es que haya una extensión. Y si nos vamos a lo que está ocurriendo en el mundo, pues lo que estamos viendo es que en países donde arrancó la crisis, en donde se adoptaron las medidas de intervención, pues realmente el proceso tardó entre 45 y 60 días. Entonces, ¿cuál sería la recomendación? Mi recomendación es, hagamos una planeación a 30 días, a 60 días y a 90 días, para tener con claridad respuesta a dos preguntas que son muy importantes. La primera, ¿con qué ingresos cuento? ¿Sí? Si son mis ingresos, son productos de mi salario, si son ingresos productos de una pensión, si soy independiente, ¿realmente tengo acceso a esos ingresos? Porque efectivamente la economía va a tener una dificultad en honrar las obligaciones que se vienen. Ahora bien, la segunda parte de la pregunta es, bueno, ¿en qué estoy gastando la plata y en qué necesito gastar los próximos 60 días? Entonces, estamos viendo que si necesito pagar las deudas financieras, pues en esa línea lo que debería estar es hablando con mi entidad bancaria y reorganizando mis pagos. Fíjense que también a nivel tributario, el gobierno nacional y las alcaldías también han fijado una serie de aplazamientos en el pago de algunos impuestos. Entonces, ¿cuál debería ser el enfoque de nuestras finanzas? Número uno, alimentación. Número dos, el tema de salud. Número tres, ¿sí? En lo demás. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el éxito de un proceso de aislamiento se da en la medida en que la gente realmente permanezca en su casa. Para que realmente permanezca en su casa, es necesario que efectivamente la persona esté cuidándose, que se esté alimentando
y que tenga una salud que le permita atenderse a sí mismo y atender a su pareja o a la familia con la que vive. Entonces, en ese orden de ideas, fíjense que esto nos va a cambiar totalmente la estructura de gastos de los próximos 60 días. Dentro de esta línea hay que ser responsable, hay que comprar lo necesario. Estamos claros que una persona en el hogar puede salir y comprar las cosas del mercado, una persona en el hogar puede ir por temas de salud. Entonces, fíjense que de alguna manera estamos aislados, pero tenemos una flexibilidad que es recurrir a las cosas básicas. ¿Eso qué nos permite? ¿Y cuál es el mensaje de fondo? Hombre, compre lo necesario. ¿Por qué es tan importante esto? Porque si usted compra de más, lo que va a pasar es que vamos a ser, de alguna manera, actores muy activos en que los bienes empiecen a encarecer y cuando los bienes se encarecen, pues los precios suben y cada vez se hace más difícil. Entonces, si mi núcleo familiar es de 3 personas, pues compro alimentos para 3 personas. No tengo que comprar para 10, no tengo que sobrecomprar. O sea, la idea es que realmente ser muy estrictos, pero muy estrictos con cada peso que sale de nuestras cuentas. Resumen, este ejercicio de planeación es un ejercicio que hay que sentarse, que para eso no se necesita un computador, lo pueden hacer en una hoja, lo pueden hacer con un esfero y calculador. Y es identificar cuánto necesito para mi alimentación, cuánto necesito para mi vivienda, si es un alquiler, si es un crédito, qué deudas tengo, identificar con qué banco tengo esas deudas y establecer con claridad cómo está mi parte tributaria y así sucesivamente cada uno de los elementos que incorporan mi estructura de gastos. Con estos elementos, ¿qué es lo que estamos apostando? ¿O cuál es la figura? ¿O cuál es la línea? ¿O cuál es la idea general? Primero, tomar conciencia en qué estamos invirtiendo los recursos que nos llegan. Segundo, tener una claridad conceptual de cuál va a ser mi flujo de caja para los próximos 30, 60 y 90 días. Tercero, ¿cuál es mi endeudamiento? ¿A quién le estoy debiendo plata? ¿En qué condiciones estoy debiendo plata? ¿Y qué resultados se dan producto de esa estructura tanto de ingresos y egresos? Y este ejercicio es muy importante que lo hagan en familia porque seguramente en casa trabaja papá, trabaja mamá, a veces está el sobrino. Entonces, eso hay que convertirlo en una gran bolsa familiar que permita, número uno, cuidarse, número dos, alimentarse, número tres, estar tranquilos en casa. Entonces, la planeación financiera es un instrumento que nos permite identificar cuáles son mis necesidades, cuál va a ser mi flujo de ingresos y a qué tipo de riesgos estamos expuestos, porque claramente todo este proceso está generando una serie de movimientos económicos para los cuales deberíamos estar preparados. Muy bien. Mencioné en el punto anterior la importancia del flujo de caja. ¿Qué es el flujo de caja en términos muy básicos? El flujo de caja yo siempre se lo digo a mis estudiantes y a las personas con las que comparto es cuál es su saldo al final del día 30 en su cuenta. ¿Es un saldo positivo o es un saldo negativo? ¿Sí? Repito, ¿cuál es el saldo de mi cuenta corriente o de mi cuenta de ahorros? O si tengo el dinero en efectivo, al final del mes, ¿con cuánto quedo? ¿Quedo con algo, con algún recurso? ¿O quedo debiendo plata? ¿O tengo que acudir a un sobregiro? ¿O tengo que pedir no sé, o sea, las diferentes fuentes? Pero la pregunta de fondo es, ¿con cuánto termino al final del mes? ¿Sí? Y ese ejercicio mes a mes, ¿cómo me va? Porque eso me resuelve preguntas si tengo un flujo de caja deficitario, es decir, que termino en rojo, o si tengo un flujo de caja con excedentes. Esto es bien importante porque esto que nos está enseñando el coronavirus es que al final toda nuestra economía se fundamenta en nuestro flujo de caja y es qué hago con los recursos que recibo. Entonces, cuando hablamos del flujo de caja, necesariamente tenemos que enfocarnos en varios frentes. Frente número uno, pues, hay que elaborar un presupuesto de ingresos y egresos. ¿Sí? Ese presupuesto de ingresos y egresos, ¿qué va a permitir?
que efectivamente usted identifique con claridad qué dinero se entra al hogar y cuáles son las salidas de ese dinero. Y solamente para que empiece a tomar conciencia de la importancia de este ejercicio, puede hacerlo con sus extractos del mes de febrero. Entonces, ¿cuánto me entró? ¿Cuánto me gasté? ¿Cuánto pagué en servicios? ¿Cuánto le pagué a los bancos? ¿Cuánto gasté en mercado? ¿Cuánto gasté en educación? ¿Cuánto pagué en el colegio? ¿Cuánto en transporte? Y así sucesivamente. ¿Eso qué le va a permitir? Pues un elemento que es muy importante, que es esa toma de conciencia sobre las necesidades del hogar. Ahora bien, en esa presupuestación, pues, y ya identificando los gastos, ¿y qué es lo que se nos viene para los próximos 30 días, 60 días, 90 días? Pues lo más importante es identificar cuáles son aquellos gastos que son considerados como relevantes e irrelevantes. Entonces, ¿qué gasto es relevante? Claramente, todo lo que tiene que ver con la alimentación, con el aseo del hogar, con todos aquellos elementos que hacen parte del mercado, reitero, comprando lo que es estrictamente necesario. ¿Sí? ¿Para qué? Para no generar presión excesiva en la cuota y generar presión en las diferentes estructuras que tenemos alrededor de este proceso. ¿Sí? Eh, ¿Qué ocurre con esto? Pues que al final lo que necesitamos es tomar conciencia sobre qué es relevante, qué es irrelevante. Punto número dos. Si tiene deudas con la banca, siempre busca el mejor acuerdo. O sea, no, la invitación cuál es infórmese muy bien, esté claro en cuáles son las consecuencias, hable con su banco, ¿sí? En este momento es cuando se deben hacer acuerdos muy claros, muy concretos en cuanto a mi crédito hipotecario, en cuanto a mi crédito de consumo y en general en la totalidad de los gastos que tengo per se. Si tiene diferentes formas, pregúntele a su banco. ¿Sí? Banco, eh, ¿ampliar el plazo me implica más intereses o esto es un congelamiento del capital e interés? Esta pregunta es fundamental porque eso lo que le permite es tener claridad si el banco realmente le está dando un beneficio o simplemente lo que está haciendo es refinanciar. Revise su calendario tributario. Entonces, ahora se viene, por ejemplo, en Bogotá se viene el pago de los prediales. En eso también hay un anuncio en el sentido en que se va a hacer una ampliación de esos pagos. Entonces, eso pues son aspectos que los mandatarios locales están adoptando dependiendo de su capacidad de tributación. Identifique fuentes de ahorro, ¿sí? Eh, cuánto tiene en su cuenta de ahorros, cuánto tiene en su cuenta corriente. Si usted es un empleado, averigüe qué tiene en su fondo de cesantías, porque recuerde que la cesantía es un ahorro. Y finalmente, pues la importancia del ahorro. El ahorro, y con esto quisiera terminar este capítulo, nosotros como colombianos, realmente este proceso nos debe ayudar a generar una cultura que es la importancia de ahorrar. ¿De ahorrar para qué? Para procesos de crisis. Unos que llegan, eh, que son naturales en el tránsito de la vida, como es una pérdida de empleo, como es un viaje o como es un mal momento que todos tenemos en algún momento, a cosas que son imprevisibles como esto de una enfermedad. O sea, nadie en Colombia ni en el mundo se imaginó que fuéramos a pasar por este proceso con esta enfermedad. Jamás, o sea, creo que es la primera vez en la historia que tenemos un momento como este y en donde venimos en una dinámica de generar ingresos, de trabajar, de gastar, de ejecutar. Y fíjense lo vulnerable que estamos ante una situación como esta que nos está ocurriendo, en donde efectivamente lo que estamos viendo es que se nos vino el coronavirus, no estábamos preparados, y en algunos casos ni teníamos ahorro y ante esa situación, ¿qué se debe hacer? Entonces, ahorrar es quizás uno de los elementos más importantes porque el ahorro es ese colchón de seguridad que me da la tranquilidad para resolver los momentos difíciles. Hasta aquí, pues básicamente eh, podemos hacer como un balance de lo que tenemos. Yo creo que mm, pues
Básicamente lo que tenemos es una enfermedad que se nos vino y para la que no estábamos preparados. Unas medidas del gobierno nacional que realmente han venido generando un proceso bien importante que es para conocimiento y para, pues para todos en general, eh, pues ha sido bien importante en la medida en que nos ha permitido recogernos en familia, establecer una estructura muy clara de qué hacer, cómo desarrollar y adicional a eso, pues empezar a generar una serie de procesos que como hogar deberíamos estar en capacidad de realizar. Ahora, también han ocurrido noticias positivas y tenemos muchas noticias positivas alrededor de la pandemia. Ya en Wuhan, en China, se levantó la cuarentena después de 2 meses. En Italia bajó el número de contagios. Corea y Taiwán se han vuelto unos referentes de lo que es el manejo de la enfermedad. Las universidades están demostrando esa capacidad de investigación y quizás lo que más me parece interesante de todo este proceso es que como sociedad tenemos, pues claro, lo importante que es la cooperación y demás. Entonces, ese es como el resumen. Ahora me quiero enfocar en lo que son las preguntas y a todos muchas gracias por la participación en el chat. Eh, de verdad que es bien, bien importante eso. Entonces, pues voy a empezar a leer algunas preguntas que están aquí eh, básicamente señalando. Nos pregunta Stephanie Wilches, ¿qué recomendaciones da una persona que no sabe de finanzas para hacer una buena planificación financiera con el flujo de caja? Muchas gracias, Stephanie, por la pregunta, porque esto es algo para lo que no necesitamos ninguna formación. O sea, yo recuerdo mucho a mi mamá cómo hacía su proceso de presupuestación y era con una hoja cuadriculada en un cuaderno, tenía en una columna los ingresos a mano izquierda y a mano derecha los egresos. Entonces, los ingresos, ¿qué me entra de dinero? Hombre, me entra mi sueldo, me entra un alquiler, me entra lo que sea. Ahí, eso lo llevo a la parte izquierda, cuáles son mis ingresos personales. Y en la parte derecha, en qué estoy gastando. Ese ejercicio, la recomendación es hacerlo diario, ¿sí? ¿Para qué? Para que al final de mes ustedes puedan hacer un balance entre cuáles fueron sus entradas y cuáles fueron sus salidas. Eso al final, ¿qué le marca? Les marca, si el saldo es positivo, quiere decir que estás gastando menos de lo que ganas. Eso es bien positivo. Ahora, si el saldo es negativo, viene una gran pregunta. ¿Y cómo estás financiando el rojo que tienes? ¿Lo estás haciendo con crédito? ¿Lo estás haciendo con el gota a gota? ¿Lo estás haciendo con un préstamo? Entonces, ese es el paso número uno, que es el registro, que es un ejercicio, reitero, no necesitas computador, no necesitas Excel, lo puedes hacer en una hoja cuadriculada, lápiz y papel. Y al final del mes, haces tu evaluación de qué te entró como ingreso, qué te salió como gastos. Y eso te empieza a generar una conciencia que es decir, ok, en el mes estas son mis necesidades. Pero también puedes hacer reflexiones sobre lo que estás haciendo. Entonces, eh, por ejemplo, si gasto mucho en ocio, si gasto mucho en entretenimiento, ¿realmente eso me ayuda en mis finanzas o tengo que buscar otras maneras de resolver esa situación? Entonces, aquí al final no hay una situación ni buena ni mala. Estos son consideraciones que debemos tener presentes para ir desarrollando unas finanzas de calidad en la casa. Muy bien, nos pregunta Yamile, ¿qué recomendaciones da a las personas naturales y jurídicas que contratan con el Estado y se ven mermados en sus ingresos producto de la contratación del Estado en la contratación? Claramente, reitero, esta crisis no se la vio venir nadie. Eh, o evidentemente, lo que uno esperaría es que al haber este traumatismo estatal, al no poder recibir digamos, los bienes y servicios, pues las personas que trabajan remoto pues tienen unas soluciones muy claras, para otras personas esa solución no es tan clara, pues evidentemente las personas que trabajan como contratistas, estoy seguro que van a tener un traumatismo en su estructura de ingresos y egresos. Por eso les decía, en este punto, el primer paso es haga su planeación de caja, ¿sí? Con esas consideraciones que les acabo de señalar. Entonces, dentro de esa planeación de caja, identifique cuáles son los rubros que mayor impacto tienen. Si se trata de rubros que tienen que ver con el sistema financiero, como se los mencioné,
pues los bancos, dependiendo cada entidad financiera, las instituciones financieras han venido generando unos espacios para que las personas puedan resolver su situación persona a persona. Ahora, como todos estos procesos, hay que priorizar. Uno no le puede decir a la persona, deje de comer, porque eso no puede pasar. Eso generaría una situación muy difícil para las familias en Colombia. Entonces, yo creo que las personas que tienen este tema con el Estado, pues para eso están también los bancos. Hay que tocarle la puerta al banco y decirle, mire, mi situación es esta, necesito que me hagan una evaluación de un cupo de crédito en lo que volvemos a retomar lo que debe ser el normal sentimiento de la economía. Entonces, pues evidentemente tenemos que buscar unas fuentes de financiación, pero aquí insisto, el punto es lograr el equilibrio entre lo que me entra como ingreso y lo que me sale como gasto. Yamile pregunta, ¿cómo saber qué gastos pueden eliminarse de las finanzas del hogar? ¿Cómo determinar lo que es y no relevante? ¿Y cómo controlar los gastos hormiga? Yamile, muy bien, y pues estás haciendo 3 preguntas. Y voy a empezar por la última. ¿Qué son los gastos hormiga? Los gastos hormiga son esos gastos que son minúsculos, que son pequeños, que son frecuentes, pero que al final del mes resulta que no son tan hormigas, sino que es posiblemente un gasto relevante. Un ejemplo, si todos los días me tomo un capuchino y resulta que me tomo un capuchino en la mañana y un capuchino en la tarde, pues ahí me gasté 14.000 pesos. Si yo eso lo multiplico por 20 días, ya estamos hablando de 280.000 pesos. Entonces, fíjense que un gasto que es pequeño se convierte en un efecto que tiene una relevancia importante dentro de la estructura de las finanzas. Entonces, por eso les decía, el primer ejercicio que se debe hacer es la toma de conciencia. ¿En qué consiste la toma de conciencia? En mi hojita, en mi Excel, en mi hoja de cuaderno. ¿Cuáles son mis ingresos? ¿Cuáles son mis gastos? ¿Sí? Algo que es bien importante. La pregunta fundamental es, en este momento que estamos de pandemia, es, ¿qué necesito para sobrevivir? ¿O qué necesito para desarrollar? ¿O qué necesito para alimentar? ¿Ese gasto es relevante? Claro que es relevante. ¿Por qué? Porque eso depende de mi supervivencia. Eh, si tengo un gasto de cine, pues los cines están cerrados. Entonces ya ese gasto dejó de ser relevante para volverse irrelevante. ¿Por qué? Porque estamos en una situación especial de coyuntura que significa que tenemos que estar aislados. Necesito gastar en, no sé, temas de diversión, de artículos deportivos, de hacer compras por internet. Pues digamos que, reitero, necesitamos priorizar. ¿Cuál es la priorización? Alimentación, salud, vivienda. Todo lo demás puede entrar como en esta etapa en la que estamos como un gasto que no es relevante. ¿Sí? Ustedes no van a dejar de comer por pagar una tarjeta de crédito. Pues claramente lo que hay que hacer es ser responsable con esas obligaciones y ser responsable también con los bancos. ¿A qué me refiero? Y ojo con el mensaje no es no pague, el mensaje es hable con su entidad financiera para que logre unas mejores condiciones de financiación para su proyecto. Dagoberto Mendoza pregunta, doctor Andrés, ¿es aconsejable planear la economía del hogar post pandemia a largo plazo? Pues al terminar estaremos afrontando gastos aplazados, sobre todo en aquella franja de personas que sin estar en la pobreza o ser vulnerables sufrimos efectos de la pandemia. Mire, la respuesta, querido Dagoberto, es la siguiente. Mi recomendación, claramente esta pandemia va a afectar la estructura de las finanzas de todos los hogares de Colombia. Todos, o sea, sin excepción. ¿Sí? Entonces, ¿qué les recomiendo? Hagamos una planeación a 30 días, una planeación a 60 días, a 90, 180 y un año. Porque claramente nos vamos a ver expuestos a unas dificultades muy claras y muy concretas que se van a ver evidenciadas en el flujo de caja. Entonces, lo que acaba de señalar Dagoberto es bien importante. ¿Por qué? Porque dice, bueno, ¿y qué pasa con los que estamos en esa clase media, que no recibimos auxilios de ninguna naturaleza del gobierno, que no estamos en el estrato 5 y 6, que de alguna manera tiene parte de su tema resuelto, y que estamos con ese proceso del día a día? Entonces, por eso este ejercicio de planeación es tan importante. Reitero, saque sus ingresos, saque sus egresos
y empiece a proyectar eso mes tras mes para ver cuál va a ser el impacto en los próximos 30, 60, 90 y 180 días. Juan Diego, ¿qué recomienda hacer con contratos de arrendamiento, ya sean de oficinas o apartamento a la reducción de ingresos? Pues hombre, Juan Diego, yo creo que aquí hay una situación y es que estamos pues ante una situación que es de fuerza mayor. Lo responsable, lo serio es hablar con su arrendador y plantearle abiertamente, mire, estamos ante esta situación, eh, plantear una propuesta de pago, buscar un acuerdo porque muy bien. Y a mí le pregunta, ¿es buen momento para vender un apartamento o un carro? Pues hombre, yo qué les puedo decir, me parece que sería una decisión, tomar ese tipo de decisiones en momentos de crisis no es aconsejable, salvo que estén en un tema que sea extremo. Eh, ¿Por qué? Porque lamentablemente en estos procesos, pues también, así como están las personas que son de buen corazón, pues también hay unos especuladores que son expertos en aprovecharse de eso. La recomendación que siempre les hago es, hombre, antes de acudir a cualquier decisión, tómense la tarea de hacer el ejercicio de identificar realmente cuáles son las cosas que necesitan para tener una claridad sobre esos números. Si la posibilidad de la venta de ese apartamento, de ese carro, se dan unas condiciones de mercado que son favorables, pues hombre, claramente que es fuente de ingresos. Pero yo no creo que este sea el momento para salir a hacer este tipo de operaciones, porque también tenemos que estar claros. Hoy por hoy nadie sabe cuál es el horizonte de tiempo de esta crisis. Si uno se va a lo que está ocurriendo con China, con Corea, con Taiwán, uno lo que puede estimar responsablemente es que este es un problema que puede durar entre 60 y 90 días. Ahí hay que estar muy cuidadoso y estar pues muy atento a lo que va a ser el impacto. Y quiero terminar con Sandra Bella, que pregunta cuál sería su recomendación para una persona que tiene sus ahorros en renta variable. Eh, en este momento los mercados están absolutamente locos. Eh, el petróleo se fue al piso, el dólar que estaba en 3.000 pues llegó a los 4.000 en un momento, los commodities en general están pasando por una época muy difícil. Eh, Muchas de las fiducias, cuando usted se acerca a sacar los recursos de la fiducia, lo multan. Entonces, mi recomendación es poco a poco, vamos llevando a instrumentos, pasemos de renta variable a renta fija. ¿Qué es lo más tranquilo en este momento? Pues tener su plata en una cuenta de ahorros. De pronto no rentan lo mismo que una renta variable, de acuerdo, pero tiene la liquidez. Y en este problema, con esta crisis, lo que necesitamos resolver es la liquidez inmediata. ¿La liquidez inmediata de cuánto? De 30 días, de 60 días, de 90 días y de 180 días. Entonces, eh, espero que con estas preguntas hayamos tenido pues como un enfoque mucho más claro y más preciso de lo que es este proceso de cómo prepararnos a nivel financiero para, para hacer de verdad que esta crisis la podamos hacer y resolver en las mejores condiciones. Eh, lo primero, pues, de nuevo, estar en casa, estar con la familia, compartir con la familia, es quizás uno de los grandes beneficios de esta pandemia. eh, Disfrutar la familia, porque muchas veces se nos pasa el tiempo sin que hagamos cosas realmente eh, asertivas por la familia. Y este es un momento como de reflexión, de recogerse, de no entrar en pánico, de estar absolutamente tranquilos. Yo estoy convencido y estoy bien positivo que este tema vamos a salir fortalecidos. De esto nos va a hacer mejores personas, mejores individuos. Estas cosas que pasan son un llamado a tomar conciencia, conciencia sobre el planeta. Fíjense que con este aislamiento y con este cierre están ocurriendo cosas maravillosas en todo el mundo, porque básicamente vemos salir animalitos, vemos salir personas, vemos que los animales están compenetrando mejor con
con el medio ambiente. Entonces, todas estas cosas, yo creo que siempre de las cosas negativas hay que tomar lo positivo y lo importante que es que las personas podamos resolver estas crisis. Eh, de verdad que muchas gracias a todos por este encuentro. No olviden seguirnos en las redes sociales, no olviden seguirnos en Facebook, Instagram, todas las redes. Y de verdad que ha sido un verdadero privilegio compartir con ustedes este espacio, la invitación a tomarse las cosas con calma. Vamos para adelante, como buenos colombianos, siempre, siempre la logramos sacar, y esta pues no va a ser la excepción. Cuidar a los viejitos, cuidar a la familia, cuidar a los que tienen a su papá y a su mamá. Disfruten lo que es tener papá y mamá. Ustedes no se imaginan la falta que nos hacen. Y en ese orden de ideas, los invito a que si tienen más preguntas, pues nos las hagan llegar a través de redes sociales y podemos preparar otro evento para ya cosas puntuales. Y sin duda alguna, pues para mí será de un enorme privilegio y placer compartir con ustedes. Vamos terminando este webinar. Tenemos a las 12 una presentación pues, del Papa, que es un saludo para estos momentos de crisis. Sin duda alguna es un momento de reflexión y bueno, vamos para adelante que esa es la vida. Siempre se nos presentan cosas, pero está en el ser humano lograr salir adelante y eso pues seguro que lo vamos a hacer entre todos porque nos necesitamos a todos. Un abrazo muy especial y de verdad que ha sido un enorme privilegio compartir con ustedes este espacio. Muchas gracias.